Agradezco a la secretaria de Desarrollo Social, a la maestra Rosario Robles, que nos permita esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula sobre este anuncio contundente que ha revelado el Coneval sobre la situación de la pobreza en México. Maestra Robles, Rosario, ¿cómo te va, secretaria? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Al contrario, ¿cuál es la respuesta de la secretaria de Desarrollo Social sobre estos datos que revela el Coneval? Bueno, Pepe, como lo señalamos nosotros en un comunicado que desde primera hora lanzamos, primero pues que tomamos esta información con todo el respeto y la importancia que tiene, como lo hemos hecho desde el primer día de la administración del presidente Peña, porque estas evaluaciones de Coneval nos ayudan a mejorar las políticas públicas, a poner énfasis, a hacer reajustes, y en ese sentido nos parece muy valiosa. Segundo, es muy importante lo que ellos mismos han venido señalando, Pepe, que el crecimiento que se da de 2 millones de personas en pobreza se debe fundamentalmente a una situación de carácter económico que estaba en agosto del año pasado, porque no nos podemos olvidar que esta encuesta es de hace un año, Pepe, que se basa en lo que INEGI levantó sobre el ingreso el año pasado, pero que aún en ese contexto adverso, el decil de los más pobres, el de los más pobres entre los pobres, incrementó su ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la política social que está focalizada hacia esos sectores de la sociedad, a quienes están en una mayor condición de pobreza, pues evidentemente está protegiendo e impidiendo que sean afectados en su ingreso y en su condición, particularmente en el acceso a la alimentación, que esto es algo muy importante. Hace un momento, Rosario, perdón que te interrumpa, nos decía Gonzalo Hernández Licona, el secretario ejecutivo de Coneval, que efectivamente el esfuerzo de la política social para apoyar a la población más vulnerable de la cadena económica se nota pues en ese decil, el primer escalón pues de la escalera social. Se nota que ha habido un gran esfuerzo, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, en el estado de Chiapas también, que son los estados más pobres, Rosario. Pero nos decía, ¿de qué sirven las políticas públicas de asistencia si no la economía no genera las condiciones para la autosuficiencia? Es decir, para que ellos generen la productividad, nos decía Gonzalo Hernández Licona, porque si no se genera la verdadera productividad de las comunidades para que no dependan del asistencialismo. Así es, y que es el gran cambio que se le ha dado a la política social al convertir oportunidades en Prospera, que todavía no se refleja en esta medición de Coneval que nos está dando a conocer, y al mismo tiempo lo que se planteó desde el primer momento, que para romper la pobreza, para modificar estas condiciones de pobreza, requeríamos un país con un mayor crecimiento, y de ahí las reformas estructurales, que ya este año, porque hay que decir algo muy importante, Pepe, Coneval mismo, el primer trimestre de este año presentó un informe que presenta cada 3 meses y del índice de la tendencia laboral de la pobreza. ¿Qué es esto? La capacidad de los mexicanos de adquirir los alimentos con sus propios ingresos. Claro. Y ese índice, por primera vez en casi 5 años, disminuye, quiere decir que más mexicanos están pudiendo acceder a estos alimentos con su ingreso laboral. Entonces, ya en 2015 empieza a haber este giro, empieza a haber este cambio. ¿Qué dijimos nosotros? Mientras las reformas empiezan a consolidarse, mientras las reformas generan un mayor crecimiento económico, tenemos que ir a los más pobres entre los pobres, proteger ese segmento de la población e impedir que factores, sobre todo externos, golpeen a quienes han sido los olvidados de siempre, a los abandonados, a donde nadie llegaba y que ahora estamos llegando con la política social. Entonces, esto es muy importante, Pepe, porque escuchaba yo hace un rato pues una declaración de algún senador
que decía que esto es un fracaso de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Te quiero decir algo muy importante. Esta medición, esta evaluación no es de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En agosto presentará Coneval una evaluación sobre la Cruzada. Esperemos a ver los resultados. Pero mientras tanto aquí sí ya hay indicios. Ese decil más pobre disminuyó su carencia alimentaria. ¿Por qué aumenta en la totalidad la carencia? Porque los deciles que van de 5, 6 hasta el 10, Pepe, hablan de que tienen carencia alimentaria, pero esos no son los pobres del país. En los deciles vinculados a la pobreza se disminuyó la carencia alimentaria. No solo eso, Coneval le pide a INEGI que al mismo tiempo que levanta la encuesta de ingreso y gasto, levante un módulo de condiciones socioeconómicas y aplicando ese módulo, el ingreso de los 4 primeros deciles, que son los pobres del país, creció, y el primer decil creció en las zonas de menos de 2.500 habitantes en 12%, Pepe. Quiere decir que ahí hay un factor que ya tiene que ver con la protección de su alimentación, que es el 50% de su ingreso, con que están generando mejores condiciones de bienestar, y es ahí donde nosotros estamos focalizados. Efectivamente, tú haces referencia a las reacciones que esto ha detonado, donde están pidiendo senadores y miembros de la Comisión Permanente que comparezcas para que expliques el fondo de la política social del gobierno del presidente Peña Nieto, y que, bueno, te llaman a cuentas para decir que estos datos demuestran que esas políticas no están funcionando. Por eso te buscamos para entrevistarte. Claro que sí, Pepe, yo estaría en la absoluta disposición de comparecer, aclarando que la política social y el combate a la pobreza no es una tarea exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Social. Son otras, hay que incorporar a otras secretarías que tienen que ver con las diversas carencias, educación, salud, los 3 niveles de gobierno, Pepe, porque esos mismos que hoy llaman a comparecencia, estados gobernados por sus partidos, no salieron bien librados. Y esto es una tarea de todos. Por eso no conviene politizar estos temas, no conviene sacar raja política de estos temas. Lo que conviene es fortalecer lo que está funcionando y que hoy nos está diciendo la encuesta de Coneval, reconocer que ya en 2015 empieza a haber una mejoría de las perspectivas con relación a esta situación, y además señalar cosas que son bien importantes. La pobreza extrema disminuyó, la pobreza extrema de niños, niñas y adultos mayores disminuyó, la pobreza extrema en el medio rural disminuyó. Hay indicadores ahí mismo muy relevantes. 24 estados de la República disminuyeron la pobreza, o la pobreza extrema, o ambas. Quiere decir que la coordinación está funcionando en esta tarea conjunta, porque es una tarea de Estado, no de un gobierno. Estamos logrando que lleguemos a comunidades donde no se había logrado llegar, y se aumentó se disminuyó una carencia muy importante, que es la de seguridad social, que significa que está funcionando el programa de incorporación a la economía formal de muchos mexicanos y mexicanas, de incorporación al programa de 65 y más. Es decir, yo encantada de asistir a una comparecencia, porque podemos ir dato por dato señalando esta situación. Y tenemos un problema adicional, Pepe, que no se ha mencionado, y es que creció la población de 2012 a 2014 en gran medida por una tendencia que traemos de un abandono absoluto de la política demográfica en los últimos 12 años anteriores al presidente Peña Nieto en el país, lo que implica que, por ejemplo, los deciles que tienen una mayor pobreza estén en tasas de natalidad por encima de la media nacional. ¿Qué pasó en estos 2 años? Pues de esos 2 millones de los que estamos hablando, 1.100.000 nacieron, Pepe. Entonces, todo eso, desde luego que yo estoy absolutamente dispuesta, como lo he estado siempre, de ir en un diálogo constructivo, en encontrar caminos conjuntos a
comparecer ante la comisión por permanente y las comisiones que consideren los diputados y senadores que yo deba estar. Secretaria, te agradezco mucho, Rosario, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Pepe, un abrazo muy grande. Otro muy fuerte para ti, con mucho cariño. Gracias. La maestra Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, ex colaboradora, claro, en este espacio informativo también, hay que recordar. Vamos a una pausa.